Segundo bloque de Línea de Tres y como les decíamos vamos a estar hablando de todo lo que está pasando con los uruguayos en los Juegos ODESUR, una delegación histórica, lo hablábamos antes de que comenzaran, que además está teniendo muy buenos resultados. Medallas de oro, de plata, de bronce, una actuación histórica del remo. Para todo eso vamos a estar recibiendo a Facundo Castro, que está en Asunción, y nos va a contar un poquito de cómo se están viviendo esta jornada. Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Yo muy bien, un gusto para mí estar acá nuevamente, esta vez conformando la línea de tres. Ahí veo la silla vacía, me imagino que es para mí. Sí. Es simbólica, te recibimos acá, mira. Perfecto. Entonces tomo mi lugar y podemos empezar a pelotear un poco, a charlar sobre estos Juegos ODESUR de Asunción 2022, que para Uruguay vienen siendo con una actuación muy prolífera, ¿no? Sobre todo eso que vos decías, Vicky, desde el remo, el deporte que más medallas ha aportado, 10 en total hasta el momento. Además, una gran cantidad de medallas de oro, porque fueron 6 las medallas de oro del remo, que consiguió su objetivo. Me acuerdo que el lunes pasado hablábamos, yo estaba desde la sede del remo ese día y decía que los uruguayos me habían comentado que el objetivo de Uruguay en estos Juegos era ambicioso, era difícil, pero era ganar el medallero en su deporte. Para eso había que superar a potencias como Brasil, como Argentina, pero principalmente a Chile, que viene con un proyecto muy serio en remo, con una inversión muy grande en su centro de alto rendimiento que tienen cerca de Santiago de Chile. Y bueno, la verdad es que Uruguay terminó consiguiendo ese objetivo, pero además lo consiguió de una forma que fue como ese partido que ganás en la hora. En el último día de competencia, Chile había tomado 2 medallas de oro de ventaja por sobre Uruguay. Y Uruguay empezó a recortar esa diferencia con una medalla de oro de Bruno Cetraro en el single. Y fue el turno del 8, el 8 con timonel, un bote que Uruguay jamás había ganado en unos Juegos Sudamericanos. Un bote en el que Uruguay además habitualmente no compite. Tanto es así que Uruguay no tiene un bote de 8. Lo alquiló la selección peruana, lo trajo un entrenador argentino de la selección peruana desde Perú, pasando por Bolivia, lo trajo por ruta hasta aquí, hasta Asunción, un montón de kilómetros de viaje para alquilarle ese bote a Uruguay, en el que finalmente 8 uruguayos ganaron. En realidad fueron 9, porque la timonel fue Romina Cetraro, así que ella era la novena a bordo, y esos 8 uruguayos, esos 9 uruguayos, ganaron la medalla de oro, la última de todas, quedándose así con el medallero porque Chile no pudo ganar la medalla de plata, terminó con el bronce. Entonces, igualaron Uruguay y Chile en cantidad de medallas de oro, pero Uruguay tuvo una plata más, tuvo 2 medallas de plata, mientras que Chile tuvo solo una, y por más que Chile terminó con una medalla más, porque terminó con 11 en total, Uruguay terminó con más vicecampeones, y entonces eso fue lo que terminó inclinando la balanza, y ustedes ahí ven en las imágenes, las caras, el festejo, la alegría de toda la selección uruguaya de remo, todos los remeros, pero por supuesto también Osvaldo Borchi y Marcelo Trigo, entrenadores de esta selección. Osvaldo es el entrenador responsable, Marcelo Trigo es el entrenador además del Club de Remeros Mercedes y es uno de los grandes responsables. No hay que olvidarse de él, porque además de Osvaldo Borchi, que es el que las cámaras siempre están señalando y generalmente los periodistas estamos nombrando como entrenador de la selección, Marcelo Trigo desde hace algunos años potenció un programa en el Club de Remeros Mercedes que se llama Rema Mercedes, donde empezó a reclutar a muchos jóvenes para poder empezar a probar el remo, a practicarlo. Trató así de aumentar el volumen, la cantidad de personas que practicaban el deporte. Lo consiguió, y no solo eso, sino que consiguió que muchos de ellos integraran finalmente la selección y tuvieran la oportunidad, gracias al gran trabajo de la federación, de integrar este elenco estable. La selección es como un elenco estable en Uruguay, donde se maneja un grupo bastante grande de remeros para poder cubrir muchas categorías, pero además también de distintas edades, ¿no? Con veteranos y con juveniles, para poder ir a competir a las principales instancias de nivel mundial, no solo en mayores, sino también de nivel juvenil, y por eso es que Felipe Kluber este año fue campeón mundial sub-23, por eso es que por primera vez Paulina Centurión y Tatiana Seijas en ese mundial sub-23 metieron un bote femenino en una final mundial, eso por primera vez para Uruguay. Así que vienen siendo muchos los logros del remo que llegaron acá a Asunción a coronarse con esta victoria en el medallero. Básicamente quiere decir que Uruguay es campeón de América en remo. Facundo, yo me quería detener un poquito en eso. ¿A qué responde
Obviamente que desde hace tiempo venimos viendo los logros del remo, viene creciendo. De hecho, en el periodo pasado la Secretaría Nacional del Deporte inaugura el lago Calcaño para los deportes de remo, para que puedan tener un lugar donde entrenar. Responde a la presencia de Borchi, a la llegada de Borchi, esa profesionalización. Obviamente vos ahora agregás a Trigo también. ¿Has hablado con ellos, tanto con los deportistas como con sus entrenadores, de a qué responde este gran momento del remo uruguayo? Bueno, sí, responde a varias cosas, a varios factores. En principio, esto que comentábamos, de que distintos clubes, por supuesto el Club de Remeros Mercedes como referente, en este momento con ese programa, pero también el Montevideo Rowing Club, uno de los clubes que aporta muchísimos seleccionados a este conjunto. También hay representantes de Paysandú, como Mauricio López y Tatiana Seijas, o sea, el aporte de distintos clubes a lo largo del país, sobre todo en el litoral y en el sur de nuestro país, hay remeros de Colonia también. Un poquito por ahí viene gran parte del volumen de remeros. Después, que ese volumen incluye talento. O sea, hay mucho talento en Uruguay para desarrollar. Y una vez que tenés volumen, es decir, cantidad de personas practicando el deporte, cuando tenés talento, empezás a detectarlos y a poder trabajarlos. Lo que ha sido muy sólido es el trabajo de la federación. La federación ha elegido a Osvaldo Borchi como el entrenador de referencia, como el entrenador de la selección, para que lidere este proceso. Y Osvaldo Borchi es un capital humano inmenso. Él tiene una experiencia inmensa como entrenador, ha estado en más de 5 Juegos Olímpicos, si no me equivoco ya han sido 6 con los de Tokio, pero en distintos países, ha dirigido a España, ha dirigido a selecciones de distintos países de América, ha dirigido a Uruguay también. Estuvo en Uruguay en el proceso rumbo a Atenas 2004, cuando Uruguay volvió a clasificar por primera vez a unos Juegos Olímpicos desde 1992. Uruguay tuvo una sequía ahí de 12 años en los que nadie clasificaba, y sin embargo con Osvaldo Borchi se volvieron a conseguir medallas en Juegos Panamericanos y se volvió a conseguir la clasificación. Uruguay en ese momento no pudo sostenerlo a Borchi por una cuestión económica y también porque no se decidió, digamos, apostar. También eran otros tiempos en la economía de Uruguay. Me imagino que eso debe haber pesado. Borchi siguió trabajando para otros países, trabaja además para la Federación Internacional de Remo. Gracias a eso, él puede tener de alguna manera su sustento asegurado y la Federación le hace un aporte adicional para ser el entrenador del equipo. Y entonces podemos decir que es un triunfo, es una victoria de todos los estamentos del remo, desde los remeros, desde los clubes que potencian a esos remeros, pero sobre todo desde la federación, que tiene un trabajo serio a nivel de selecciones con un referente como Osvaldo, que además, junto con Fernando Ucha, el presidente de la federación, se encargan de hacer con poco, mucho. ¿Por qué digo de hacer con poco, mucho? Porque han conseguido, por ejemplo, establecer una concentración desde hace 3 años, establecen periodos de concentración en un club en Galicia, en Tui. Yo este año estuve ahí conociendo cómo es el club de remo de Miño, que es donde los uruguayos van a remar. Este año estuvieron 3 meses, ahí se instalan, están 3 meses y estar en Europa, lo que quiere decir, por más que el nivel de ellos, es decir, entrenan como selección y podrían hacer lo mismo acá, es un lugar precioso para remar, pero además les queda cerca en auto o en avión, pero generalmente también van en auto para trasladar botes, cerca de competencias muy importantes. Entonces pueden, este año asistieron a las 3 Copas del Mundo, por ejemplo, Bruno, Felipe, Leandro Rodas y Martín Zócalo, asistieron a todas las etapas de la Copa del Mundo, que es un torneo que se disputa en 3 etapas distintas. Después asistieron al Mundial Sub-23, un volumen mucho más grande de remeros uruguayos, y eso le permite a Uruguay empezar a no solo tener nivel, sino a poner ese nivel en competencia, y eso también moldea los temples, moldea digamos, la mente de esos remeros, la moldea también durante los entrenamientos, porque ellos saben que no se están preparando para una competencia futura, sino que están pensando en lo que va a pasar de repente en 2 semanas. Se preparan, van a una Copa del Mundo, entrenan, compiten, les va bien, les va mal, corrigen, en 2 semanas tienen otra, en un mes tienen otra. Y los remeros más jóvenes, los que están integrando esa selección, también van viendo ya a Felipe y a Bruno como referentes, a Martín Zócalo como referente, a Leandro Rodas como referente, y entonces empiezan a entender que ellos también pueden. O sea, hay una cosa que yo percibí en estos días aquí, que es que cuando se terminó la competencia, conversaba, creo que no importa, no daría el nombre en este caso, pero con una chica que decía que estaba contenta, ella había ganado una medalla de bronce, pero decía, no me quedo conforme con eso, ¿no? Yo quiero ganar también, quiero ser la primera en algo, porque lo que viene sucediendo también con esta selección es que
de alguna manera todos son los primeros en algo. Viene Felipe y sale campeón mundial. Vienen Nicole Jarzón y Tatiana Seijas y consiguen la primera medalla de plata para el remo femenino. Entonces, como que empieza a existir esa ambición. Veo también remeros jóvenes que dicen, Luciano García, por ejemplo, tiene 19 años y dice, yo quiero ser el singlista de Uruguay. Mi objetivo en mi carrera es ser el singlista de Uruguay. Hoy en día el singlista de Uruguay fue Bruno Cetraro, salió campeón sudamericano. Eso quiere decir que Bruno le ganó, por ejemplo, a Felipe y a Luciano en los selectivos para quedarse con ese bote en esta competencia. Pero Luciano tiene muy claro que él, con las condiciones que tiene, con las condiciones físicas, es un gurí alto, de brazos largos, de piernas largas, que él sabe que tiene el talento y la capacidad para dentro de unos años ser el singlista de Uruguay, y él se propone serlo, se propone llegar a los Juegos Olímpicos, se propone llegar a Mundiales, se propone ser el mejor. Y entonces los uruguayos están proponiendo ser los mejores en lo que sea que hagan. Eso yo creo que es un cambio cualitativo enorme, porque no es una ilusión, no es solamente, digamos, pasar un sueño en algo que es intangible. Ellos ven que alrededor de ellos está sucediendo eso, ven que el camino está marcado, ven que con las condiciones que hay, sean muchas, sean pocas, están en un buen lugar para poder conseguirlo, y entonces existe esa ambición, y creo que un poquito esas son todas las razones para que el remo uruguayo tenga este gran momento. Qué interesante, Facu, lo que planteas, la competencia, sobre todo ver los resultados y que se puedan proyectar en ellos. Hablábamos del remo recién. Hablemos un poco, si te parece, del deporte uruguayo, ¿no? No tanto capaz que hablábamos recién del remo, que es colectivo, también tiene como sus destellos o sus destaques individuales. Hablemos también del buen momento del deporte colectivo, en este caso el femenino. Se me ocurre, por mencionar a uno, el básquetbol femenino, por ejemplo. Facu, ¿pero qué puede destacar de eso? Bueno, lo que yo creo que venimos viviendo aquí en Asunción es estar asistiendo a algo que hace algunos años no es que no se diera porque Uruguay no tenía el nivel solamente. Desde hace, si pienso de repente 20 años atrás, 30 años atrás, ni el básquetbol ni el fútbol tenían una competencia estable de nivel de selecciones. O sea, no se daban logros para esos deportes porque no existían. No existía la posibilidad para las chicas de competir. Eso para mí es el cambio cualitativo más grande que Uruguay ha tenido en el deporte femenino. Con eso, deportes populares como el fútbol, como el básquetbol, que han montado sus competencias, sus ligas femeninas, la Liga Femenina de Básquetbol, la Liga Femenina de Fútbol, el torneo femenino de fútbol en Uruguay, han empezado a dotar de nivel a la selección uruguaya, lógicamente, porque empieza a crecer lo mismo con el remo, ¿no? O sea, empieza a crecer el volumen, en este caso incluso mucho más que en disciplinas como el remo, empieza a crecer el volumen de chicas que están practicando el deporte. Se empiezan a desarrollar además los procesos de selecciones, los proyectos. El del básquetbol es liderado en este momento por Alejandro Álvarez, el gallego. Él se acordaba de Juan Pablo Serdio, que hace más de una década empezó también a renovar la participación de selecciones uruguayas, que hasta la década de los 80 había existido a nivel femenino, pero después se había interrumpido durante años y no tuvo esa continuidad necesaria para que el deporte, para que el básquetbol femenino se siguiera desarrollando. Y bueno, con esto se dio en un mismo día un par de logros. Fue el viernes. El viernes Uruguay le ganó 2-0 a Colombia, de mañana en fútbol femenino, cuando Belén Aquino hace el segundo gol en el minuto 48 del segundo tiempo de tiro libre, sale corriendo a festejar, y contra el alambrado, saliendo de ver el partido de la selección masculina de hockey, estaban las chicas del hockey femenino, terminaron todas de un lado y del otro del alambrado festejando, gritando ese gol, en una especie de comunión entre los dos planteles, y de noche se dio algo muy similar. Las chicas ahí del femenino de fútbol aseguraron una medalla que van a disputar mañana martes a las 4 de la tarde contra la selección de Venezuela. Van a ver si es de oro o de plata, pero eso ya es un gran logro para Uruguay. Primera vez en los ODESUR que el fútbol femenino obtiene una medalla, primera vez que obtuvo victorias en los Juegos ODESUR. En el básquetbol femenino pasó algo similar, primera vez que se le ganó a Chile, primera vez que se le ganó a Bolivia. Esa victoria contra Bolivia fue el viernes de noche. El viernes de noche en la tribuna estaba todo el plantel de fútbol femenino. No, el estadio es grande, el estadio de básquet, la arena SND. Al día siguiente Uruguay jugó contra Paraguay, fue una derrota, no pudo subir un puesto más en el podio, no pudo Uruguay quedarse con la medalla de plata, pero ese día, el día anterior, el estadio estaba bastante vacío porque era un Uruguay-Bolivia que de repente al público local no le interesaba tanto. Cuando llegaron los últimos minutos, los minutos finales, el partido estaba muy parejo y ahí se sentía realmente el aliento, el apoyo de las chicas del fútbol femenino. Terminó el partido y lo primero que hicieron
las jugadoras de básquetbol, asegurando la primera medalla en la historia para Uruguay en un torneo de 5x5, no solo en un juego de surf, en cualquier torneo internacional de 5x5, después de conseguir las dos primeras victorias contra Chile y contra Bolivia, también en la historia del básquetbol femenino, salieron corriendo hacia el otro lado del banco de suplentes, donde estaba la selección femenina de fútbol, y la verdad es que se fundieron en un abrazo, o sea, festejaron todas juntas y festejaron, creo yo, el logro mutuo, ¿no? Las de básquetbol no pudieron ir a ver esa mañana el partido de Uruguay femenino de fútbol, obviamente porque estaban entrenando y preparándose para el encuentro con Bolivia, pero... Un muy lindo momento, Facu, entonces, del deporte femenino. Nos quedamos sin tiempo, la verdad que hay para hablar un montón. Estaba bueno detenerse también en el remo porque está pasando un gran momento y es histórico el momento del remo, pero bueno, la vamos a seguir el próximo lunes, así charlamos un poquito, nos quedamos también, bueno, con la pena de la lesión de Víctor Rostaño, que no la pudimos hablar, pero bueno, la seguimos, Facu, vos nos seguirás contando y aparte también la vas a estar contando en las ediciones luego en la tarde. Todos los días. Sí, se lo encuentran todos los días 18:55 y también estamos haciendo en el canal de TV Ciudad todos los días una emisión en vivo que después queda el link para ver en cualquier momento, es decir, desde sus casas pueden poner play a cualquier hora del día y disfrutar de lo que viene pasando en estos Juegos Sudamericanos. Muchísimas gracias. Lo vemos en redes sociales de TV Ciudad, también en el canal de YouTube y en las diferentes ediciones de TV Ciudad, así que un placer, Muchas gracias, Facu. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, nos vamos, Manu, a una tanda y nos vamos a meter en el cine. Vamos a hablar de cine, una película muy particular. Ya venimos.